Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Benumea y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con el aprendizaje interactivo del inglés. Para aquellos que somos docentes de inglés, seguramente surgen un par de preguntas. La primera es, ¿cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés? Y segundo, ¿cómo se beneficia el proceso con el uso de las tecnologías del aprendizaje y la comunicación? Estas preguntas seguramente nos refieren a algunas de las bases teóricas y a los métodos que tienen que ver justamente con el aprendizaje del inglés. Cuando hablamos de teorías, probablemente recordamos temas como el conductivismo y los experimentos que realizaba Pavlov, Watson, Skinner, y que por supuesto se alejan con las tendencias actuales del aprendizaje. También recordamos tendencias como el cognitivismo. Para aquellos maestros de inglés también pensamos en Chomsky, y hablamos también de otras teorías, particularmente algunas que se relacionan con el aprendizaje interactivo son el cognitivismo, el constructivismo, que además es muy particular del aprendizaje del inglés, y el conectivismo. Esta teoría, si bien parece ser un poco nueva en el ámbito educativo, está ganando cada vez más terreno y cada vez más teóricos se posicionan de forma positiva ante este tema. El conectivismo es una propuesta que surge alrededor de la década de los 90 con George Siemens, y él habla justamente de que el aprendizaje se da a través de nuevas plataformas y de nuevos medios y que no es lineal, lo cual se relaciona mucho con el tema del video que vamos a abordar el día de hoy. Por otra parte, también pensamos en métodos. En el ámbito del inglés hay muchos métodos que han transitado históricamente con distintos contextos y necesidades. Por ejemplo, por ahí de los años 20 hablábamos de métodos como el gramática-traducción, que además no solo tuvo que ver con el siglo XX, sino con otros siglos previos, y bueno, otros métodos como el audiolingüe, que fue particularmente importante en los años 40. Estos métodos han sido rebasados, y algunos que tienen que ver con el aprendizaje en línea tienen que ver con la enseñanza basada en tareas, el aprendizaje no directivo, que es el enfoque humanista de Carl Rogers, y el aprendizaje cooperativo. De igual forma, una consideración más respecto al aprendizaje tiene que ver con el enfoque. El enfoque en la enseñanza de la lengua puede ser el enfoque tradicional o bien el enfoque comunicativo. Para este caso, nosotros pensamos en el enfoque comunicativo porque la lengua es una competencia comunicativa. Y al ser una competencia comunicativa pensamos en la interacción de dos formas. Uno, la interacción como esta parte de la comunicación humana, donde hay un proceso dialógico de comunicación, retroalimentación y de movimiento de la comunicación, pero también pensamos en un segundo sentido, que es el que más permea en esta sociedad de la información, que tiene que ver con la interactividad como respuesta a los cambios culturales y tecnológicos y que por supuesto nos hace pensar en computadoras, multimedia, internet, plataformas, entre muchas otras cosas. El aprendizaje del inglés, además de las premisas anteriores y supuestos de los que estamos resumiendo un poco, tiene que ver con tres modalidades nuevas, o tres modalidades que se han integrado a una realidad cada vez más cambiante. La primera tiene que ver con el aprendizaje presencial, con el que seguramente muchos docentes estamos familiarizados. Trabajamos en un aula, con grupos de estudiantes, y bueno, cada vez más tenemos más posibilidades de acercarnos a otras modalidades. Por ejemplo, la enseñanza semipresencial. Tenemos un grupo y con este grupo que es presencial tenemos sesiones presenciales, pero también alternamos con plataformas, algunas veces institucionales, por ejemplo Seduca, en el caso de nosotros los universitarios, pero algunas de uso comercial, por ejemplo Schoology, Edmodo, y algunos otros más, incluso con plataformas que no son plataformas educativas, sino que además son redes sociales, por ejemplo Facebook, y algunos incluso WhatsApp. Además de estas dos modalidades, empezamos cada vez más a trabajar en modalidades en línea. Nuevamente podemos pensar en las plataformas institucionales, pero también en plataformas de usos comerciales como Coursera, Myriad, además de las que ya referí anteriormente. Todo esto deja nuevos retos y hace pensar en el aprendizaje del inglés como un elemento importante que debe revisarse y debe atenderse por parte de nosotros los docentes. Antes de continuar con esta parte, me parece necesario recordar que hay muchas propuestas de trabajar el aprendizaje de muchas áreas, incluidas la del inglés, pero por ahora partiremos de que al menos hay una perspectiva en que hay tres momentos en una sesión, no importa si esta es presencial, semipresencial o en línea. Esta propuesta parte del trabajo de Ronald Feo y hay muchos otros teóricos que abordan o que abonan a esta teoría. En esa teoría hablamos de que una sesión tiene que tener por lo menos tres momentos. La apertura es el momento en que empezamos un tema,
presencial o en línea, buscamos activar los conocimientos previos, motivar a los estudiantes, negociar el aprendizaje de forma positiva y bueno, también prepararlos para la siguiente fase, que es el desarrollo. El desarrollo puede verse desde muchas perspectivas, pero suele asociarse a la presentación de contenidos. Para nosotros que somos docentes de inglés puede tener que ver con la presentación de alguna habilidad, por ejemplo, la habilidad de comprensión escrita o la habilidad de comprensión oral. Después de la presentación, donde además se revisan temas que suelen ser a través de implícitos para propiciar la inferencia y el análisis, tenemos también lo que es una práctica guiada y que a veces transita a una práctica semiguiada. Esto depende mucho desde la perspectiva desde la que nos posicionemos del método en el que trabajemos. Y bueno, finalmente tenemos un cierre. En el cierre, por supuesto, hay una conclusión del tema, probablemente hay una evaluación, pero sobre todo hay una retroalimentación. Y esto se da en los ámbitos presenciales, semipresenciales y en línea. ¿Qué pasa cuando trabajamos en línea? Para muchos de nosotros parece que esto es un reto y el reto es ¿qué hago? ¿Cómo llevo estos 3 momentos a la práctica? Bueno, en este video abordaremos un poco sobre qué herramientas podemos usar y cómo nos beneficiamos dentro de las distintas habilidades. Porque como decía, las habilidades, si bien tienen que ver con un propósito específico, un contexto, una planeación, también tienen que ver con formas de potenciarlas. Por ejemplo, la comprensión auditiva es un elemento que se suele ver en la fase de presentación, lo que no le excluye de la fase de apertura o de cierre, pero es un elemento recurrente en la sesión en este momento. La comprensión auditiva se puede potenciar desde el aprendizaje interactivo, es decir, aquel que está soportado por herramientas tecnológicas, pero que además promueve la comunicación humana a través de distintas herramientas. Por ejemplo, YouTube, una herramienta auténtica que nos permite utilizar recursos que además son atractivos para los estudiantes, canales de videos de toda índole. Actualmente podemos encontrar Netflix, Claro Video y muchas otras plataformas que se sumen al aprendizaje de las lenguas, videoconferencias para los ámbitos más académicos, radio, parece que ese es un recurso que muy pocos de nosotros usamos, pero además provee de elementos reales que pueden mejorar la comprensión de los estudiantes, películas muy asociadas a los canales de video o bien fuera de ellos, podcasts, que también es una herramienta no siempre explotada por nosotros. Y bueno, también podemos diseñar recursos didácticos, particularmente avatares narrados. Hay muchas plataformas para hacerlo, seguramente alguna que viene a la mente de muchos docentes es la plataforma de Voki. Bueno, estas herramientas permiten potenciar el aprendizaje interactivo por varias razones. Una, porque potencian varias subhabilidades. De inicio, podemos mejorar la pronunciación de nuestros estudiantes porque están expuestos a acentos auténticos, a variedades lingüísticas, a dialectos del inglés y, por supuesto, en contextos específicos. No es lo mismo pronunciar I'm happy que verlo dentro de un contexto en el cual un personaje se muestra verdaderamente contento. Podemos mejorar la entonación, que está asociada a esto que acabo de mencionar, y también podemos mejorar habilidades relacionadas con la comprensión del lenguaje en un contexto real. Por ejemplo, distinguir la intención de un hablante, ver si está siendo sarcástico, irónico, si está siendo directo, si está tratando de suavizar un tema. Además, por supuesto, de las habilidades que ya desarrollamos a través de materiales didácticos estándares, como la comprensión general de un tema y la comprensión de detalles específicos. Además de la comprensión auditiva, podemos trabajar en la comprensión escrita. Para algunos de los docentes este suele ser un reto porque vemos en las redes sociales demasiado, o en el internet, demasiado lenguaje que no siempre tiene que ver con los elementos que vemos en la clase. Sin embargo, los estudiantes hoy en día de cualquier nivel utilizan diferentes plataformas para escribir. Escriben mensajes, escriben chats, escriben correos, participan en blogs. Significa que el aprendizaje interactivo se beneficia de herramientas que potencian este tipo de comunicación. Algunos ejemplos son las redes sociales, por excelencia Facebook, YouTube, WhatsApp, entre algunas otras. Grupos en estas mismas redes sociales, noticias, hay grupos de noticias y también grupos de noticias dentro de estas redes sociales. También podemos potenciar búsquedas, precisamente porque para aquellos que estamos en el nivel superior es importante trabajar con inglés El uso de memes, esto es algo que quizá no se ha explotado mucho en el área del inglés,
pero implica una serie de relaciones entre el conocimiento de los estudiantes, entre su vida cotidiana y el aprendizaje. Entonces es un elemento también a propiciar el uso de la comprensión escrita. La lectura de infografías, por supuesto, es una lectura cada vez más marcada en nuestra sociedad porque cada vez hay más temas de los que queremos saber, por lo menos las bases. El uso de diagramas, fragmentos literarios e historietas. ¿De qué manera se beneficia la comprensión escrita? Bueno, hay varias subhabilidades que podemos desarrollar. De inicio, comprender el vocabulario. Cuando hablaba de memes, justamente, un alumno que puede comprender un meme en inglés está extrapolando el vocabulario que ve en clase a vocabulario auténtico. Podemos mejorar las habilidades de predicción. Un estudiante que ve una infografía, inclusive en la lengua materna, tardará 2 minutos en tratar de comprender la idea general. A veces estos procesos no se potencian en clase y pueden beneficiarse mucho. El aprendizaje del inglés puede beneficiarse mucho de estos. Otras subhabilidades que podemos revisar son el escaneo, la lectura rápida, la inferencia y nuevamente la comprensión de detalles específicos y generales. Además, un plus que no siempre vemos en clase es que podemos desarrollar el pensamiento crítico. En Internet y en redes sociales hay una enorme cantidad de información manipulada, de información real, semiauténtica, y que está a manera de infografías, videos y memes. Cuando nosotros leemos solamente en la clase información real, no preparamos a nuestros estudiantes para lidiar con contenidos, con la vida diaria. Entonces, el Internet y las herramientas tecnológicas nos permiten beneficiar en mucho esta subhabilidad. La siguiente subhabilidad que se puede beneficiar es la producción oral. Nuevamente, para muchos de nosotros es ya demasiado complicado trabajar en clase promoviendo que los estudiantes hablen. Sin embargo, cuando trabajamos en línea es posible hacerlo también. Hay muchas herramientas. Por ejemplo, los jóvenes hoy en día trabajan más en YouTube, no solamente viendo videos de canciones o videos de youtubers a quienes siguen. Ellos cada vez entran más en una propuesta proactiva en la que ellos producen sus contenidos y muchos de nuestros estudiantes estarán subiendo videos a la red. Justamente el live stream o el streaming es una herramienta que podemos utilizar en la clase para que ellos utilicen el inglés de manera auténtica. Las videoconferencias nuevamente a través de herramientas como Skype y Facebook Live y algunas otras pueden potenciar que los estudiantes ocupen esta habilidad. ¿Qué subhabilidades se mejoran? Por supuesto, la pronunciación. Cuando un estudiante utiliza una nota de voz para enviar un mensaje, además está mejorando su entonación y está utilizando elementos pragmáticos de la lengua que generalmente no ve en clase. Aprende sobre la toma de turnos, particularmente en las videoconferencias, y por supuesto va desarrollando su confianza para hablar frente a un público, mejorando su fluidez, la coherencia en sus ideas y por supuesto aprende a mostrar interés. Recordemos que la habilidad de producción oral no está desligada de la comprensión auditiva, entonces es un proceso que se va integrando y que va beneficiando a las otras habilidades. Además de la producción oral, podemos mejorar la producción escrita. ¿En qué sentido? Como decíamos, en el ámbito de la comprensión escrita, los estudiantes escriben y leen todo el tiempo. Probablemente no necesariamente lo hacen desde los términos que pretendemos lograr en la academia, sin embargo, lo hacen y es una herramienta que podemos explotar, por ejemplo, a través de los chats de toda índole, hay chats comerciales exclusivos para el aprendizaje de lenguas, hay chats para conocer amigos que tienen que ver meramente con entretenimiento y por supuesto podemos recrear chats dentro de las plataformas donde nosotros trabajamos. Podemos explotar las redes sociales nuevamente, los blogs. Los blogs es una herramienta que no siempre explotamos y que está llena de posibilidades porque parte de un ejercicio auténtico de la lengua, mensajes de texto y por supuesto aplicaciones. Por ejemplo, Tandem, el uso de Tandem en clase puede ser una muy buena forma de complementar el aprendizaje del inglés. ¿Qué principios hay que tomar en cuenta o qué principios o subhabilidades se mejoran? Bueno, por una parte se mejora la sintaxis. Para algunos de nosotros resulta esto complicado porque hay una tendencia a creer que los estudiantes no necesariamente escriben correctamente en Internet, pero algunos lo harán porque muchos de nosotros tenemos temor de ser observados por alguien más. La ortografía también se beneficia de esos procesos y sobre todo le damos a las actividades de producción escrita un sentido de autenticidad, dando sentido de audiencia, porque escribimos a alguien, dirección, escribimos con un propósito. No es lo mismo realizar una tarea de escribir nuestro perfil en un cuaderno
que de escribir nuestro perfil en Facebook o en Instagram ocupamos vocabulario auténtico y por ende tenemos un propósito, por lo cual tenemos mayores posibilidades de que el aprendizaje se mejore. Estas 4 habilidades resultan esenciales para nosotros. Sin embargo, hay algo que no se ha explotado en el inglés interactivo, que son, como decía, la competencia comunicativa y cultural de la lengua. ¿A qué me refiero con esto? La lengua es una competencia, es una macrocompetencia. No solamente hablamos, leemos, escuchamos, lo hacemos con un propósito que atiende a una necesidad de comunicarnos. Significa que cuando trabajamos en línea no podemos perder de vista, bueno, en línea o de manera semipresencial, no podemos perder de vista que la lengua nos sirve para eso, para conocer al otro. Algo que no hemos visto muchos docentes de inglés es que el aprendizaje interactivo puede potenciar varios valores o principios que guían la educación actualmente. Veamos. Interculturalidad. ¿Cómo puedo propiciar en clase la interculturalidad? Probablemente algunos de nosotros utilizamos textos auténticos, pero es difícil utilizar textos auténticos, implica mucho tiempo por el docente y sobre todo cuando tenemos materiales didácticos oficiales. En este caso, todas las plataformas que hemos mencionado son una manera de intercambiar información con personas en otros lados, con otras culturas. Cada vez que usamos YouTube, por ejemplo, podemos conocer lo que pasa con una persona en Corea, en Arabia, en China. Y estamos comprendiendo entonces que el inglés no solamente es para comunicarme con el docente que está frente a mí, sino para establecer relaciones comunicativas con el mundo. Entonces, la interculturalidad es una competencia que se puede beneficiar del aprendizaje interactivo del inglés. Algunos ejemplos de recursos, como ya decía, son YouTube, canales de videos, podcasts, chats, redes sociales, visitas virtuales y, por ejemplo, videos en 360 grados. No es lo mismo trabajar y ver una imagen del museo en una página de un libro que hacer un recorrido virtual a través de una página en Internet. ¿Qué principios dirigen esta interculturalidad? Bueno, pues cuando yo escribo en una red social, tengo que ser empático, respetar el punto de vista de otro, reconocer la existencia de la otra persona, es decir, la alteridad, intersubjetividad, comprender que mi subjetividad no es la única que existe. Por supuesto, va muy asociado a la empatía, expresividad. En la clase de inglés a veces le pedimos a un estudiante que se presente y quizá tiene tanto temor que repetirá un diálogo que no tiene sentido para él. La expresividad permite que el estudiante haga uso de su identidad y por supuesto que sea creativo, respetando a los demás y siendo incluyente. Otro valor o principio que se puede mejorar a través del aprendizaje interactivo es la ciudadanía. La ciudadanía y la interculturalidad están absolutamente relacionadas. Sin embargo, la ciudadanía tiene que ver con una perspectiva mucho más proactiva en la que el estudiante puede transformar su sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente a través de chats. Cuando un estudiante participa en una red social dando una opinión a un asunto político o a un asunto actual, está ejerciendo su ciudadanía. Lo cierto es que la ciudadanía no la ejercemos en una sola lengua y de ahí la importancia de ejercerla y de comprender contenidos que no siempre se traducen de manera inmediata. Los grupos de noticias son una excelente fuente de trabajo para esto. Nuevamente las videoconferencias, porque conocemos a pares académicos alrededor del mundo. El streaming nuevamente, el live streaming y el podcast son formas de hacer valer nuestras opiniones, nuestras ideas, insisto, y aportar a la sociedad en la que participamos. ¿Qué principios son los que están detrás de esta ciudadanía? Por supuesto, nuevamente la identidad. Hacemos ejercicio de quiénes somos, la participación social, la toma de decisiones, la tolerancia y el diálogo. Un siguiente principio que también se ve muy favorecido por el aprendizaje interactivo es la criticidad. Cuando hablaba de cómo mejorar la comprensión lectora, hablaba de que los estudiantes pueden ser críticos ante lo que leen. Esto no siempre lo logramos con un libro de texto porque la información es real, es auténtica. Y si está adaptada, será muy adaptada para comprender errores en gramática, en sintaxis. La información en Internet nos permite que los estudiantes potencien la criticidad, su pensamiento crítico, analítico, porque van a encontrar información que está tergiversada, que está orientada a vender cosas. Entonces, ellos pueden mejorar su aprendizaje desde esta perspectiva. Las herramientas que hemos mencionado son las mismas. YouTube está lleno de propaganda. Bastaría ver época política en cualquier país. Habrá mucha información que los estudiantes pueden revisar en inglés. Canales de video, videoconferencias, podcasts nuevamente, blogs, directorios especializados y bases de datos. ¿Qué subhabilidades se ven
mejoradas en este caso, la interpretación. Los estudiantes pueden interpretar, no solo decodificar y repetir una palabra, pueden analizar, realizar inferencias, evaluar la información, hacer hipótesis y realizar juicios. Y esto es algo que no siempre logramos hacer dentro del escenario presencial. Un siguiente principio que se favorece es la comunidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de SEDUCA, hablamos de comunidades y parece que la palabra comunidad se ha utilizado tan cotidianamente que se ha despegado de su significado original, pero comunidad es justamente crear lazos, es un networking, conocer personas y apoyarnos. En los escenarios presenciales, a veces el docente trabaja y hace esta comunidad. No siempre lo logra porque parecería que la relación es, o la interacción es docente-estudiantes, estudiantes-docente y rara vez estudiantes-estudiantes. Cuando estamos en línea, el protagonismo no es el del docente. Cuando yo soy una comunidad y tengo un foro de discusión en cualquier plataforma, el protagonismo es el de los participantes porque dan sus puntos de vista, los explican, los detallan, los critican, analizan, complementan y en muchos casos los apoyan. En un foro de discusión, cuando se han sentado bases correctas o bases para la participación conjunta, es posible que un estudiante reconozca que no puede juzgar de forma negativa el trabajo de alguien más. Algunos recursos que se pueden ocupar precisamente son las plataformas LMS o Learning Management Systems, plataformas de gestión del aprendizaje, donde podemos crear múltiples foros. SEDUCA es una de estas plataformas, Schoology, Edmodo, Blackboard, Moodle. Las wikis son una excelente manera de propiciar la comunidad y bueno, están también presentes en estas plataformas, los documentos compartidos y ya había dicho yo, los foros, además de las redes sociales. ¿Qué principios son los que se fomentan cuando trabajamos esto? Por una parte, la colaboración, la cooperación, el trabajo en equipo, el respeto, la diversidad y la adaptabilidad. Nuevamente, que son pautas o son comportamientos que no siempre podemos mejorar en la clase. Un siguiente principio que podemos mejorar es la transliteracidad. Para algunos de nosotros el término es complicado, incluso en su pronunciación. Sin embargo, tiene que ver con una alfabetización para los estudiantes, sabiendo que no solamente se comunican de manera escrita, la mayoría de ellos alternan entre plataformas y es necesario hacerlos partícipes de estas nuevas plataformas digitales. Las redes sociales son un claro ejemplo. Un estudiante ve una noticia en televisión, la compara en dos fuentes en internet, en su Facebook, probablemente de noticias, entra a un grupo a explorar nuevamente la noticia, por WhatsApp le llega un mensaje a una cadena relacionado a eso y se forma una idea sobre lo mismo. A esto se le llama transliteracidad. Se empiezan a trabajar en muchos cursos asociados a esto, particularmente los de storytelling, que es crear, comprender temas que no son desde una sola fuente. Para nosotros esto resulta relevante porque lo podemos propiciar. En una clase presencial no siempre lo hacemos, pero cuando nos apoyamos de herramientas tecnológicas, de las TAC que ya mencionábamos, podemos hacerlo a través de las redes sociales, como ya dije, los mashups, que cada vez es un término más común entre los jóvenes, que es una mezcla de cosas, y nuevamente los chats. ¿Qué principios tienen que ver con esta transliteracidad? Bueno, la escrituralidad se ve mejorada porque nuevamente no escribimos en un solo medio. Cuando enseñamos a un estudiante en inglés a comunicarse de manera demasiado formal, podrá tener problemas cuando lo haga en un contexto auténtico. La oralidad, la multimedialidad y la hipertextualidad, que son habilidades de ellos al navegar en Internet. Un siguiente principio que también se ve mejorado a través del aprendizaje interactivo es la autonomía. La autonomía es un término verdaderamente amplio, pero por ahora nos referiremos a autonomía como esta capacidad de tomar el control y decisiones del propio aprendizaje. Un estudiante cuando trabaja en una plataforma hace mucho de esto. En la clase el docente le deja una tarea y revisa la tarea. Si el docente se acostumbra a no revisar tareas, existe la posibilidad de que el estudiante no haga tareas de forma consecutiva. Significa que probablemente a veces nuestra clase parece más un sistema conductista. En este caso lo que buscamos es que la autonomía se dé dentro de las redes. Cuando trabajamos en una plataforma tenemos calendarios asignados, por supuesto también hay una revisión, pero el participante, el estudiante, accede cuando él lo decide y por supuesto que desarrolla estrategias asociadas a la autonomía, particularmente el autoaprendizaje, la metacognición, la autorregulación y se vuelve mucho más consciente de su toma de decisiones y de la motivación que tiene para el aprendizaje. ¿Qué recursos pueden potenciar esto? Toda clase de aplicaciones. Algunos de nosotros no ocupamos aplicaciones en clase,
algunos sí, dependerá mucho de nuestros contextos, pero la revisión de las aplicaciones se suma al aprendizaje interactivo del inglés, Duolingo, Rosetta Stone, entre muchas otras. Las plataformas de aprendizaje que ya discutimos, los webinars, los blogs y las videoconferencias como esta son parte de la autonomía que podemos propiciar a través del aprendizaje interactivo del idioma. Estos principios en general pueden ayudarnos o pueden hacernos comprender que el aprendizaje interactivo no es una moda, es una necesidad que tiene que articularse al trabajo que hacemos en las modalidades en las que estamos trabajando. ¿Cómo hacemos esta parte de sumarnos al aprendizaje interactivo del inglés? Bueno, existen diferentes herramientas. Las herramientas hay muchas y hay una serie de cursos que ofrece nuestra universidad que puede capacitarnos para todas ellas o para cada una de ellas. Son tantas que, bueno, podremos pasar mucho tiempo aprendiendo de ellas. Bueno, entre las herramientas que podemos usar están aquellas que realizaremos para presentaciones. Por ejemplo, Prezi, Emaze, Voki Presenter, Google Slides. A veces en clase creemos que el único material que podemos usar es el libro de texto o presentaciones en PowerPoint, lo cual es bueno. Sin embargo, podemos utilizar muchas más herramientas para beneficiar el aprendizaje. Además de esto, podemos utilizar videos, tanto los videos que ya existen en Internet como los videos que nosotros grabamos. Por ejemplo, en Powtoon, en Adobe Spark Video, en Animoto y en Animaker. Hay muchas plataformas para esto y algunas veces estos videos pueden ocuparse también como presentaciones. Podemos ocupar infografías, hay muchas infografías en la red, pero cuando queremos también adaptar el vocabulario, el texto, algo en particular para el tema que estamos trabajando, podemos ocupar infografías a través de herramientas como Piktochart, Canva, Venngage o Easel. Podemos utilizar también mapas y diagramas, por ejemplo, con herramientas como Mindomo, GoConquer, y bueno, también podemos ocupar nubes de palabras o las famosas word clouds. Podemos diseñar historias. De hecho, en Internet, en redes sociales, hay muchas historias que podemos utilizar, pero si no hay alguna que empate a nuestros propósitos, podemos ocupar Pixtoon o Storybird. Son algunas de las más fáciles de utilizar, las más accesibles. Podemos también utilizar ejercicios interactivos. No siempre podremos recurrir al Internet y a través de los recursos que ya hemos visto para potenciar habilidades. A veces requerimos ejercicios interactivos, particularmente para la parte de la presentación del desarrollo de la sesión. Por ejemplo, con herramientas como EducaPlay o como ThinkLink. Para algunos otros, que tenemos más posibilidades de hacer uso de más herramientas, podemos diseñar objetos de aprendizaje completos. Hay herramientas como Cuadernia, EducaPlay, Hot Potatoes, Excel Learning, JClick y LAMS. Todas esas permiten integrar todos los recursos que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Y por supuesto, estos objetos de aprendizaje los podemos embeber dentro de plataformas de gestión del aprendizaje, de las que ya hemos hablado un poco a lo largo del video. Por ejemplo, Moodle, Blackboard, Canvas, Udemy, Edmodo, Schoology y Seduca. Son algunas de las muchas plataformas donde podemos integrar desde los recursos auténticos que existen en YouTube o en redes sociales o esos recursos didácticos que nosotros diseñamos. El aprendizaje del inglés entonces no tiene que ver con una postura inflexible sobre un uso específico de una herramienta, sino que se trata de utilizar lo que existe y de adaptar de acuerdo a nuestras necesidades. Eso nos lleva a las consideraciones. Cuando ocupamos recursos en Internet o cuando hablamos del aprendizaje interactivo del inglés, habrá que cuidar no caer en algunos errores, particularmente comprender que el medio no es el fin. Cuando decimos aprendizaje interactivo, no hablamos de interactividad por usar una computadora. Podríamos caer en el error de estar sentados frente a un equipo y hacer o realizar prácticas conductistas que no necesariamente abonan al aprendizaje comunicativo de la lengua. Se trata de utilizar las tecnologías a favor del aprendizaje con base en los objetivos y propósitos que tenemos planteados tanto en nuestros programas como en los contenidos que tenemos que trabajar. El aprendizaje interactivo también tiene que ver con cantidad. No se trata de tener 20 videos en una clase o 3 infografías, 2 videos, 2 nubes de palabras, un video de YouTube. Eso no es interactividad.
La interactividad tiene que ver con los procesos comunicativos que surgen del uso de estos recursos que hemos mencionado, tanto educativos como didácticos. Y por supuesto tiene que ver con un diseño instruccional. No podemos ocupar un material de YouTube, por excelente que sea, si es que este no refleja una actividad específica o un contenido que queremos desarrollar. Bueno, agradezco mucho la participación en este video y bueno, espero que esto pueda permitirnos y acercarnos a trabajar en los cursos que ofrece la universidad para capacitarnos en nuevas perspectivas del aprendizaje. Como se puede ver, el video es introductorio y da muchas ideas que se pueden explotar. Quedo atenta a sus órdenes, a los datos que tengo ahí y ha sido un gusto ser parte de esta plática. Gracias.